La gracia divina le enseña al hombre, en segundo lugar, la santificación. No simplemente la salvación, sino que también es la santificación. Después que una persona ha sido salva, ha sido redimida, la sangre de Cristo lo ha limpiado de sus pecados, ya su nombre está inscrito en el libro de la vida, ya es parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios celestial, ya tiene a Dios no por juez, sino por Padre, tenemos un Redentor y a un Consolador. ¿Ahora qué? Ahora viene un proceso de discipulado, de educación cristiana, un proceso de capacitación para vivir la vida cristiana como Dios quiere que la viva, en contra de aquella vida de pecado y de condenación que llevábamos. Dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación es una obra instantánea en la vida de la persona que conlleva un proceso de consagración diaria. De ahí que el apóstol Pablo continúa diciendo que la gracia divina nos enseña. Aquí la palabra enseñar en el griego significa entrenar, preparar, instruir, corregir, educar y disciplinar. Fíjese que la gracia de Dios nos disciplina. Por eso dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 7 en adelante. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y dice el versículo 10, para que participemos de su santidad. Así que si nos portamos mal, el Señor nos va a disciplinar para corregirnos, para instruirnos, para participar de la santidad divina. Ahora bien, ¿cuál es la forma de enseñanza o instrucción santificante en nuestra vida? En primer lugar, mira, hay tres áreas en las que la gracia divina nos enseña a vivir una vida santa. En primer lugar, dice Pablo, renunciando a la impiedad, que es la soberbia. Y la palabra renunciar significa abandonar y significa despojarse. O sea, ahora yo me despojo de mi soberbia, ahora yo me despojo de mi ego para que ahora Cristo viva o para yo vivir conforme a los intereses y a la gloria de Cristo. No en vano escribió el apóstol Pablo allá en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya renuncio a mi ego, renuncio a mis intereses, lo llevo a la cruz de Calvario para darle paso a la persona de Cristo para que tome control en mi corazón, en mi vida, y yo sea tomando las decisiones que agraden y glorifiquen a Cristo. Eso es vivir una vida cristiana. Pero lamentándolo mucho, hay personas que no renuncian a su ego, sino que viven la vida cristiana de acuerdo a sus intereses. Y si un interés personal choca con los intereses del Señor, entonces ellos trasquilan y mutilan la palabra de Dios y viven a conveniencia propia. Y eso no es así. Yo tengo que morir a mi ego 100% y ahora tengo que vivir conforme a los intereses de Dios. Así no me guste, decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad al 100%. Como dijo Cristo allá en el monte Getsemaní, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es a eso a lo que tenemos que renunciar, a la impiedad, a la soberbia, al ego. ¿Para qué? Para que el Señor se lleve a la gloria. En segundo lugar, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora yo tengo que despojarme de los deseos mundanos. ¿Pero qué son los deseos mundanos? Son las pasiones pecaminosas que tratan de influir y de gobernar la vida del creyente. Esas son las pasiones pecaminosas. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, él escribió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es a eso a lo que yo tengo que renunciar, a la pecaminosidad, a la inmoralidad. Como lo escribió el apóstol Juan allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 3 al 5. Pero toda fornicación, inmundicia,
o avaricia, ni aun se nombre como conviene a santos, dice la Escritura, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, sino antes bien con acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, ni de Cristo. Y también allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, él escribió: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, malos deseos, pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría. A eso es lo que yo tengo que morir, a la inmoralidad, al pecado. Tengo que renunciar a la mundanalidad, lo que me caracterizaba antes de conocer al Señor. Ser una persona inmoral, retrógrada, depravada y destituida de la gloria de Dios. Ahora tengo que vivir una vida santa. Por eso el Señor nos manda a que nos despojemos. Allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 al 24, el apóstol Pablo escribió: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Dice, y vestíos del nuevo hombre, despojado del viejo hombre, y tengo que vestirme ahora de ese nuevo hombre que me caracteriza o que me caracterizó o que me sigue caracterizando desde el primer momento de mi salvación. El apóstol San Pablo lo estableció en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora soy una nueva criatura, soy un nuevo hombre y tengo que revestirme cada día de ese nuevo hombre. Quiero compartir más sobre ese nuevo hombre. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, fíjese lo que el apóstol Pablo escribió con respecto a ese nuevo hombre. Dice en el versículo 10, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todos. Fíjese el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí está ese nuevo hombre, cómo está caracterizado. De amor, de paz, de entrañable misericordia, de benignidad. Y eso es lo que quiere. Antes yo era caracterizado por ser una persona soberbia, altiva, prepotente, orgullosa, iracunda, grosera, soberbia, de todo lo malo. No había nada bueno en mí. Pero ahora que ya soy cristiano y que soy redimido, ahora tengo una nueva personalidad en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura. Y ahora tengo que imitar todo lo bueno y todo lo santo y todo lo amable y todo lo puro que es Cristo Jesús para mi crecimiento diario. Y en tercer lugar, ¿cuál es la otra área que tengo que renunciar? O hay un área positiva. Dice la enseñanza de apropiarse de una vida santa. No simplemente renuncio a la soberbia, no simplemente renuncio a la inmoralidad, sino que también dice Pablo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí nos enseña a apropiarnos de una vida santa. Ahora ya como cristiano tengo que vivir una vida sobria, que alude a una vida de responsabilidad, a una vida cuerda, a una vida consona con lo que yo profeso. Soy cristiano, debo vivir conforme a esa norma, porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero lamentándolo mucho, no viven conforme a Cristo, sino conforme a sus pasiones, a su rebelión, a su pecaminosidad, y dan mal testimonio. Por eso dice Bertale, pero si aquel es cristiano, entonces imagínate tú, es una persona que insulta a su esposa, que se porta mal, que dice grosería, y yo, para ser ese tipo de cristiano, prefiero me quedo así como estoy. Entonces el testimonio de Cristo, por causa mía, es pisoteado. Y eso no puede ser así. Tiene que caracterizarse por una vida sobria. En segundo lugar, dice una vida justa. Vivamos en este siglo sobria, justa. Ahora como cristiano justo,
debo practicar la justicia que agrada a Dios. Ya pues una de las cosas que se nos hace a nosotros los cristianos, porque es una realidad, es practicar esa justicia, esa santidad. Claro, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para que el Señor fortalezca nuestra voluntad y vivamos conforme a esa justicia que Dios quiere que yo viva. Yo sé que hacer lo bueno es difícil, pero con el poder del Espíritu Santo podemos cada día practicar la justicia. Podemos mentir menos, podemos decir menos grosería, podemos pecar menos, porque eso es lo que quiere Dios, que cada día el cristiano peque menos y así se está perfeccionando el carácter de Cristo en nuestra vida. Y por último, dice que una vida piadosa. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y la vida piadosa se traduce aquí como una vida de comunión con Dios. Aquí está la clave. ¿Cómo puedo vencer el pecado? ¿Cómo puedo vencer la mentira? ¿Cómo puedo vencer las cosas obscenas? ¿Cómo puedo vencer yo las malas palabras, la pornografía, todo lo malo? ¿Cómo lo puedo vencer? Teniendo una vida de comunión con Dios. Por eso Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo escribió, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro servicio racional diario, y no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo entro en comunión con Dios todos los días de mi vida, orando 3 veces al día y siempre teniendo a Dios en mi corazón y orando y estando en comunión con Dios, voy a santificarme, me voy a fortalecer y es imposible que un cristiano bajo esa condición de comunión con Dios y de consagración vive en derrota, vive en fracaso y no vea la gloria de Dios. Sí la va a ver. Por eso dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo me limpio yo? Estando en comunión con Dios y apartándome de las cosas mundanas, como dice ahí en el versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo entro en comunión con Dios y dejo de practicar o dejo de seguir la corriente de este mundo, hablando como el mundo, vistiéndome como el mundo, cortándome el pelo como el mundo, colocándome zarcillos y haciéndome tatuajes, no estoy en comunión con Dios. Pero cuando yo estoy en la comunión con el Señor y me despojo de eso, entonces voy a perfeccionar el carácter de Cristo en mi vida a través de la palabra. Porque dice, no se conformen a este mundo, sino renovados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta transformación se obtiene a través de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos santifica. Cristo lo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando yo me santifico en la palabra, cuando medito en la palabra, cuando la escudriño, la palabra es como esa agua fresca divina que va a renovar, que va a limpiar, que va a santificar mis pensamientos, mi corazón y mi alma, y se va a ver cada día con más nitidez y con más claridad la imagen de Cristo en mi vida. Entonces, ese es el segundo aspecto, la segunda área en que la gracia divina nos enseña no simplemente la salvación, sino que también nos enseña la santificación.